Bien, bienvenidas a otro encuentro de estudio. Estamos con la lectura del Tao Te Ching interpretado desde el punto de vista del Qigong, siguiendo el texto del maestro Zhang Yunming para esta interpretación y comentándolo. Así que, bueno, este capítulo en particular es bastante sencillo, si se quiere, en su interpretación, no tiene tanta complejidad. Sí, después uno puede hacer sus propias elaboraciones. Así que, para empezar, voy a leer primero la traducción mía del capítulo 12. Estoy traduciendo esto del texto de Wang Keping, que es un filósofo contemporáneo que hizo una interpretación del Qigong, del inglés al español. Y después vamos a ir a la interpretación de Zhang Yunming. Capítulo 12, Tao Te Ching dice: los 5 colores enceguecen los ojos. Los 5 tonos ensordecen los oídos. Los 5 sabores embotan el paladar. Correr y cazar desquician la mente. Los bienes difíciles de poseer tientan a las personas a robar. Por lo tanto, el sabio se preocupa por el abdomen en lugar de los ojos y rechaza los últimos, pero acepta el anterior. Bien, en los últimos serían los ojos y el anterior sería el abdomen, o el primero. Básicamente lo que nos habla este capítulo es de tratar de poner en segundo lugar los sentidos. Habla de los ojos, habla del gusto, habla del oído también. Todo lo que nos genera como una distracción también, y las actividades que nos generan la distracción, como en este caso habla de correr y cazar, que supongamos que en la antigüedad eran la cacería, quizá eran actividades que generaban mucha excitación en las personas. Hoy en día también, cuando hay carreras, las personas les gusta participar, no solamente los corredores en sí, sino también todo el público alrededor. Podríamos pensar en todas, quizá hoy en día las actividades que más desquician la mente en este sentido serían, por ejemplo, los deportes pasivos como el fútbol y ese otro tipo de espectáculo que generan estados alterados emocionales y nos alejan de la tranquilidad, que es lo que se busca con la práctica del Qigong. Entonces, la idea es tratar de abstraerse de los sentidos externos para ir hacia el interior. Por eso dice: el sabio se preocupa por el abdomen en lugar de los ojos, es decir, en lugar de llevar la visión o la atención hacia lo externo, que sería a través de los ojos o los sentidos en general, llevar la atención hacia el abdomen sería una interpretación posible. Y de eso se va a tratar la interpretación de Zhang Yunming en la práctica del Qigong, que es simplemente un pasaje que nos habla de la necesidad de abstraerse de las distracciones externas. Incluso hace poco estaba también estudiando en otros textos de Qigong de esto de buscar siempre espacios tranquilos, alejados de televisión, de teléfono, de radio, de niños también, que generan distracciones. Vamos a ver la interpretación general. Según Zhang Yunming, dice: los 5 colores son, esto es teoría de también 5 movimientos o 5 fases. Wu Xing también se traduce como 5 elementos. Son rojo, amarillo, azul, blanco y negro. A partir de ellos se construyen todos los colores diferentes. Los 5 tonos musicales son, bueno, acá los nombra: Gong, Shang, Xiao, Chen y Yu. A partir de ellos se construye toda la música china. Tienen la escala pentatónica, sería de 5 tonos. Los 5 sabores son agrio, dulce, amargo, picante y salado. En la obra, Huainan Zi dice: 5 colores confunden la vista e impiden que los ojos vean con claridad. 5 tonos claman en los oídos y hacen que los sonidos sean inaudibles para los oídos. 5 sabores aturden la boca y embotan los gustos. Estamos hablando quizá también de estas condiciones como de exceso de sensorialidad también puede llegar a nublar la vista, obstruir los oídos y embotar la boca. Es decir, que el sobreestímulo también termina, por así decirlo, degradando o perjudicando a la percepción. Vamos a ver más adelante también en otro
capítulo de Li Ching dice: el sabio encuentra gustoso lo insípido. Con un poco lo que quiere decir esto es que puede distinguir sabor allá donde el resto de las personas quizá no tienen esa capacidad. Dice Zhang Yunming: la mayoría de la gente busca colores bonitos, música excitante y sabores estimulantes. Sin embargo, han olvidado que la raíz más importante del color es lo incoloro. De lo incoloro se derivan todos los colores. La base del sonido es el silencio, ya que todos los sonidos se generan a partir del no sonido. Además, lo insípido es el origen de todos los sabores. Es a partir del insípido que se crean todos los sabores. Una vez que tu mente es atraída por diferentes colores, te vuelves adicto a las bellezas coloridas y olvidas su raíz, lo incoloro. Una vez que tu mente se acostumbra a tu música favorita, pronto olvidarás el precioso valor del silencio. Además, una vez que te hayas habituado a los sabores fuertes, olvidarás la sensación de insipidez. Por ejemplo, el agua es insípida comparada con todos los demás sabores. Sin embargo, es a partir del agua que se generan todos los jugos y otras bebidas. Una vez que te acostumbres a su sabor especial, pronto olvidarás lo bueno que es el sabor del insípido. Por eso, no hay que olvidar la raíz, el origen y el fundamento de todo. Bueno, un poco acá, volviendo a esto de los excesos de sentido, yo creo que uno puede disfrutar cuando reconoce un agua pura, por ejemplo, estamos, supongamos, frente a un manantial de montaña y bebemos de un agua pura, hay algo ahí en esa supuesta insipidez del agua que se puede disfrutar de la pureza del agua, también como podemos disfrutar del silencio cuando nos encontramos en espacios de retiros, lejos de todas las distracciones. Cuando encontramos esos estados de silencio, algunas personas lo encuentran a veces inquietante, pero puede ser bastante bueno para calmar el espíritu cuando buscamos estos lugares de silencio. Estamos hablando, por supuesto, de condiciones para la práctica del Qigong, si se quiere, condiciones ideales, o meditación también. Buscar lugares silenciosos puede ser muy bueno también, y también nos puede ayudar a calmar nuestro espíritu cuando estamos en estos lugares más silenciosos, por ejemplo, cuando caminamos en la naturaleza, lejos de los ruidos de las ciudades también. Respecto de las luces también, o los colores, esto también sucede mucho. No siempre podemos tener un descanso profundo cuando, viviendo en ciudad, por ejemplo, no podemos estar en ausencia total de luz, que es lo que ocurriría naturalmente si estamos en una situación más en la naturaleza, por ejemplo, en una luna nueva, guardados o refugiados. De la ausencia de luz también produce efectos importantes a nivel neurológico y nos permite estados más profundos de relajación. De hecho, hay una práctica taoísta que popularizó mucho el maestro Mantak Chia, que son los retiros de oscuridad, que es un poco emular los estados de estos de meditación en las cavernas en ausencia total de luz. Se dice que el descanso es mucho más profundo, pero mientras estamos frente a todos los estímulos en las ciudades con las luces artificiales, esto es un poco difícil de lograr, y muchas veces también el miedo a la oscuridad en los apagones, a veces también no nos encontramos del todo tranquilos. Está recordando un poco, en la medicina china se habla de los 5 excesos, y se dice que el exceso cuando uno utiliza en exceso la vista, se dañan los ojos. Esto lo vemos en las personas que están todo el tiempo frente a estímulos visuales también, no solamente a través de los ojos, sino que también a través de los ojos, por la teoría de correspondencia de los 5 elementos, se daña el hígado. El exceso de sonido daña agota, se dice, la energía de los riñones, porque los sentidos son como la ventana de los órganos internos. Entonces los ojos corresponden al hígado, a la almeteria, al hum, que lo hemos mencionado antes, los riñones al chi, a la voluntad, y así como vemos que los adultos mayores van perdiendo la audición, también el exceso de estímulo sonoro, esto lo vemos mucho en los músicos o quienes trabajan con exceso de ruido en aeropuertos, construcción, etcétera, van perdiendo la sensibilidad. Eso se dice que también agota la energía de los riñones, y el exceso de sabor también puede agotar la energía del vaso, el exceso de gustos también. Así, con los 5 sentidos pueden llegar en exceso a agotar la energía de los órganos internos. Seguimos con el texto de Zhang Yunming. Dice: montar a caballo y cazar excitan a la gente. Esta excitación puede perturbar una mente tranquila.
Solo cuando tu mente esté en calma y en paz podrás pensar con claridad y concentrarte. Los bienes preciosos, que son difíciles de poseer, pueden hacer que la mente de las personas sea inestable y caótica. Una vez que poseas estos bienes, te preocuparás por cómo protegerlos y evitar que te los quiten. Por estas razones, los sabios del pasado solo se preocupaban por mantener el estómago lleno, es decir, mantener el chi lleno en el abdomen, en lugar de preocuparse por todos los deseos emocionales. Un poco aparece también esto en otros capítulos de I Ching, que dice que una habitación llena de tesoros es difícil de proteger, en el sentido de que cuanto más, un poco lo que está diciendo es, acumulamos riquezas o bienes, también tememos el perderlos. Es decir, lo podríamos llevar a un estado de calidad de vida. Supongamos, mientras más vamos creciendo, más nos preocupa mantener eso, y un poco eso a veces va en contra de nuestra tranquilidad o paz espiritual. Entonces la idea del sabio es decir, también mantener el estómago lleno es quizá como decir preocuparse por lo básico, que es el sustento, la alimentación, y no tanto los lujos, para evitar el apego emocional también a estos objetos externos que no son estrictamente necesarios. Bien, esa es como la interpretación corta de este capítulo, bastante breve. No sé si tienen por ahí alguna pregunta o comentario, pueden hacer. Yo voy a ir a el libro Tao Te Ching de John Woo para releer este capítulo antes de continuar con la interpretación de el Qigong. Y dice, capítulo 12, los 5 colores ciegan el ojo, las 5 notas ensordecen el oído, los 5 sabores empalagan el paladar, la carrera y la caza enloquecen la mente, los objetos preciosos tientan al hombre a hacer el mal. Por eso el sabio cuida del vientre y no del ojo, prefiere lo que está dentro a lo que está afuera. Bueno, un poco la misma idea de ir hacia el interior. En contexto, siempre recordemos que estamos interpretando desde el punto de vista de una práctica de Qigong. Si bien hay algunas prácticas de meditación que utilizan objetos externos, por ejemplo, en otras tradiciones budistas como los tanka, mandalas o visualizaciones, en este caso está en esta práctica de Qigong más taoísta, si se quiere, llevar la atención hacia el interior y no hacia afuera, sería un poco la idea. Vamos a ver qué nos dice Yang Junming. Dice, en la sociedad china budista y taoísta del Qigong, es decir, los círculos de Qigong budista y taoísta, se entiende que para tener una mente pacífica y tranquila, para cultivar tu chi y tu espíritu, primero debes regular las 7 pasiones y los 6 deseos. Es decir, el plano emocional sería. Recordemos que las 7 pasiones son alegría, ira, tristeza, felicidad, amor, odio y lujuria. Que sería cuando alguna de estas está en exceso, nos genera una perturbación emocional que debemos tratar de regular antes de poder cultivar nuestro chi, nuestro espíritu. Dice, los deseos se generan a partir de las 6 raíces, que son los ojos, los oídos, la nariz, la lengua, el cuerpo y la mente emocional. Además, budistas y taoístas también buscan la forma de cultivar en su interior un estado neutro, separado de los 4 vacíos de tierra, agua, fuego y viento. Creen que este entrenamiento les permite mantener sus espíritus independientes para poder volver a abrir el tercer ojo para la iluminación. Bueno, vuelve acá Yang Junming a hacer mención a la apertura del tercer ojo. En términos generales podríamos decir activar quizá Dantian superior, como las facultades mentales superiores. Sería quizá algo más fácil de buscar, no tan específico. Pero sí está esta idea de no caer en estado de perturbación emocional. Había un maestro que decía que si nosotros estamos haciendo una práctica de cultivo del chi y de repente sostenida, supongamos durante días, meses, años, y de repente entramos en una suerte de estado alterado emocional,
por situaciones externas que nos desquician, nuestra energía cultivada se pierde, se escapa, se fuga. Las emociones también en la medicina china constituyen como una suerte de fuga cuando están en exceso. Es decir, tenerlas es normal, en exceso pasa a ser algo que hay que tener cuidado con ese exceso. Continúa el texto, dice: los sabios practicantes de Qigong se centrarán en cómo cultivar su chi a un nivel abundante y almacenarlo en el dantian inferior, en lugar de permitir que su mente esté en una condición caótica generada por la mente emocional. Como ya experimentaron en el pasado los practicantes de Qigong consumados, para alcanzar un nivel profundo en la práctica del Qigong, primero hay que regular la mente. Esto se debe a que la mente es el general que gobierna sus cuerpos físico y mental. También había escuchado a un maestro decir que se puede reconocer a una persona que tiene un estado avanzado de cultivo espiritual o de Qigong también por su nivel de reactividad. Es decir, frente a situaciones externas que son fuertes, que nos podrían sacar de nuestro centro, la persona que tiene bien cultivada su energía controla un poco ese flujo energético, en el sentido de que no se desborda fácilmente y no reacciona. La diferencia entre reaccionar y responder es que la respuesta es una elaboración frente a una situación externa, elaboro una respuesta, y la reacción es como inconsciente, sin mediar la voluntad. Es como algo que ocurre espontáneamente, uno reacciona espontáneamente ante un estímulo externo, como me enojo, por ejemplo, y reacciono y no puedo elaborar una respuesta. Lo que decía este maestro es que las personas con mayor cultivo del chi responden de una manera más pacífica y son menos reactivos. Eso sería como un signo para poder ver el nivel de cultivo espiritual. Esto lo vemos en las personas que a veces son personajes famosos, podríamos pensar, que están en el ojo público, como se dice, que son a veces provocados, injuriados o lo que sea, y no reaccionan de forma inmediata porque tienen algún tipo de cultivo espiritual. Bien, esto es entonces el capítulo, bastante sencilla, la interpretación también corta de Yang Junming. Después, si tienen alguna pregunta o comentario ahí, pueden hacerlo. También el sabio en otros capítulos del Tao Te Ching se relaciona como con el gobernante, hay como una correspondencia. El sabio en lugar de en la práctica del Qigong sería el sabio en el gobierno. Este capítulo un poco nos dice es preocuparse por alimentar y no por ostentar, sería la forma correcta de gobernar en este caso. Y bueno, llevado a la práctica del Qigong es tratar de ir hacia el interior, hacia el abdomen. Dantian inferior, recuerden, es el centro de cultivo energético. Voy a leerles de Richard Wilhelm para terminar este comentario, pero antes quería avisar que próxima semana, estamos hablando de enero de 2024, primera semana de enero, vamos a comenzar con prácticas de meditación. Los días sábados las prácticas van a ser abiertas, es decir, cualquiera puede ingresar a la sala y participar, y después con un abono o suscripción pueden acceder a las grabaciones. Y entre otras cosas vamos a ver la respiración embrionaria que propone Yang Junming, entre otras técnicas de meditación, que hay muchas. Vamos a ver esas por si les interesa participar los días sábados a las 9 durante enero. Se contactan, y si lo ven atemporalmente en otro momento, también todo esto va a quedar guardado para accederlo en diferido. También vamos a estar comenzando con una serie de Qigong chamánico, Da Wu, la gran danza, a la cual voy a hacer algunos agregados también de otros maestros taoístas, con movimientos basados en los 8 trigramas de I Ching, también en enero, si les interesa, y si lo ven en otro momento, va a estar grabado, como siempre. Y esas son las principales novedades. Después seguiremos seguramente con otros anuncios, ni bien vaya progresando el año. Así que para cualquier duda que tengan sobre las formaciones, pueden entrar a los enlaces que van a ver ahí junto con el video en la descripción, y ahí pueden consultar, me contactan para saber cómo acceder a estos contenidos. Y recuerden que todo este material de estudio que estamos trabajando está disponible en el
la biblioteca, Lingdao, con una suscripción mensual pueden entrar y ver todos los libros que tengo de las traducciones publicadas, tanto las ediciones publicadas como textos inéditos, o sea, no publicados todavía, entre los cuales está el material de interpretación del Tao Te Ching desde el punto de vista del Qigong y otros textos inéditos que no tienen fecha de publicación aún. Vamos entonces con el capítulo 12, según Richard Wilhelm, dice: el ojo se ciega ante los 5 colores, las 5 notas aturden el oído, los 5 sabores tornan insensible el paladar, la prisa y la ambición enloquecen el corazón, los objetos preciosos perturban la conducta, por eso el sabio actúa para el cuerpo, no para el ojo, rechaza esto y adopta aquello. Bien, ahí tenemos la traducción de Wilhelm. En lugar de las carreras y la caza, habla de la prisa y la ambición. Lo interesante siempre del chino es que nos permite muchas interpretaciones posibles frente a los mismos conceptos. Bueno, hasta acá con este encuentro breve, pero siempre rico en contenido. Cualquier comentario que tengan pueden hacerlo ahora o más adelante lo dejan ahí en los comentarios. También me apoyan compartiendo, con un me gusta, con un comentario, suscribiéndose al canal. Y recuerden que está andando ya la biblioteca Lingdao con todas las traducciones que voy haciendo y la videoteca con más de 50 horas de estudio, entre los cuales van a encontrar en breve también material de digitopuntura, por ejemplo, cursos para poder profundizar en sus conocimientos de terapias complementarias. Así que si no hay más comentarios o dudas, dejamos acá y estamos en contacto.